En el siglo XX emerge un pensamiento en contra de monumentos convencionales. En los debates de cómo conmemorar las víctimas de guerra, hay nuevas voces que opinan que en lugar de preservar la memoria, monumentos convencionales pueden sellar la memoria en la conciencia pública y permitir una forma de reparación que luego genera el olvido. El resultado es una transformación del monumento desde el heroico figurativo que celebraba el orgullo nacional y triunfos hasta donde nos encontramos hoy, en fragmentos. Un contramonumento que trata de preservar la memoria del conflicto colombiano con programación y activación del espacio. La preservación de la memoria a través de lugares físicos genera una problemática interesante. Horst nos va a hablar de monumentos que no reducen el visitante a un espectador, sino que lo involucra para que busque la memoria dentro de él mismo. Nos va a hablar de su trabajo sobre el arte de la memoria, con ejemplos de su trabajo en colaboración con Andreas Knitz y otros, y de por qué él sigue pensando que todos los monumentos son equivocados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo el problema, me gusta mucho estar aquí y hablar sobre mis obras en este piso, por eso esta no es una conferencia normal, es un poco para mí también una obra conceptual y mi lengua en castellano es muy limitado, por eso mis explicaciones de mi trabajo serán quizá también en fragmentos. Por eso hay varias vistas de fragmentos hoy día, pero yo voy a empezar con una obra, Historia aplastada, de Weimar, hecho en los años 2000 o 90, 1999, bueno, pero no importa eso. En Weimar, la ciudad de Goethe y la ciudad clásica de Alemania, había un centro de la Gestapo enfrente del castillo de la ciudad, y después de la reunificación y había allá una prisión de la Gestapo y una barraca administrativa, y después de la reunificación y ahora es el archivo del estado Turingia, y después de la reunificación, claro, quisieron construir un archivo muy moderno y en este sitio, y por eso estos edificios eran debajo de patrimonio, pero el gobierno decidió sacar los edificios para construir este archivo moderno, y por eso preguntaron en un concurso artistas conmemorar este sitio de la Gestapo. Y Andreas Knitz y yo ganamos este concurso. Nosotros decimos, no van a hacer arte cuando el Estado quiere sacar estos testigos, entonces nosotros vamos a hacerlo como una performance y cubrir las bases de las
de los edificios con los restos molidos, con aplastados de estos edificios. Y este es el proceso. En el público molimos los edificios y por eso molida aplastada, el círculo de del material, los fragmentos también de estos. Y después de algunos años, 2 años de la construcción del archivo en el piso subterráneo, nosotros distribuimos los restos en el base de los edificios, estos edificios, con una explicación, y se ve solo los restos y tiene que ver con la situación. Estamos ahora aquí en el piso, en la obra de Doris. Y había una explicación, zermahlene Geschichte, y historia aplastada, pero algunos de estos elementos son de vidrio de seguridad, y se puede ver sus ventanas, por estas ventanas en el archivo, y en el archivo son los documentos, el registro de Buchenwald, la correspondencia administrativa de Goethe, los documentos del Bauhaus y los documentos del tiempo comunista de la Alemania de Este. Todo esto está debajo de esta historia aplastada, y que significa que el visitante, el pasante, no debe de estar en pie encima de la historia aplastada, pero significa va al archivo y trabaja con los documentos. Quizá es mucho mejor que construir monumentos de memoria de bronce o grandes. Y es más o menos la misma situación que tenemos aquí. Este es el archivo. Y cerca de Weimar es Buchenwald, el campo de concentración, solo 10 kilómetros de Weimar, siempre los dos lados, Weimar y Buchenwald. Y esto es un foto aire. Sí, y después de la liberación del campo de concentración, los prisioneros liberados construyeron un obelisco, pero provisorio, de madera, y para el primer día de memoria de la liberación, pero existía solamente 4 semanas. Entonces cambiaron el obelisco, el monumento, a un podium para celebrar el 1 de mayo con las fotos de Stalin, Roosevelt, Churchill. Y por eso es una vista muy moderna de un monumento que existe solo 3 semanas, pero
para el día aniversario 50 años de liberación de Buchenwald, el director Volker Knigge me preguntó hacer un monumento que in memoria de este primero monumento, y nosotros marcamos este sitio con una placa de hierro y con la inscripción de todas las naciones de las víctimas en el tiempo de los del DDR, de la Alemania Este. Habían 18 grupos y nosotros tuvimos que escribir más que 60, porque había el problema de la colonización, del colonialismo entre los franceses. Había Tunesia y Algeria, de Algeria, y de los holandeses había de Indonesia, y al fin fueron más que 60 grupos. Pero esta placa de hierro es calentada en la temperatura del humano, 37 grados, y es un sitio muy frío. Allá los prisioneros sintieron mucho frío en el Appellplatz y por eso ahora esta placa es calentada a 37 grados de la temperatura del cuerpo humano, y la temperatura tenemos nosotros todos, los perpetradores y las víctimas también, pero también la gente usan este monumento diferente, arrodillan y tocan y sienten este calor. Bueno. Y la energía para calentar el monumento viene de Weimar, y así circula también por la administración de Weimar, como toda la administración de Buchenwald en el tiempo del Nazi pasó también la administración de la ciudad. Eso sí. Aquí en interno. Bueno, la próxima obra es los nazis quemaron las sinagogas, y esta es la sinagoga de Eberswalde, y en 2010 o 15, yo no sé exactamente qué año, ganamos un concurso para conmemorar esta sinagoga, y encontramos los muros y construimos encima de esta base de los muros que encontramos debajo del concreto, porque los nazis construyeron una estación de bombarderos encima de este sitio, y después un puesto de la policía. Y
construimos un muro de 3 metros alto que ahora está encima de los muros de la sinagoga, pero está completamente cerrada, no se puede entrar y solo la naturaleza crece ahora en el centro de la ciudad y nadie puede entrar, y con el tiempo, después de 30 años, un pequeño bosque va a dibujar el volumen de la sinagoga. Y yo nací en 44, al fin de la guerra, y mi padre estudiaba enfrente, que fue forestal, y yo, mi primera profesión es también ingeniero forestal, y trabajé aquí en los Andes, en Mérida, sobre la selva nublada. Escribí mi tesis del doctorado sobre la selva aquí, y mi padre estudiaba antes de la guerra allá enfrente de esta sinagoga en la Preußischen Forstakademie, y él siempre está enfrente de la sinagoga, pero nosotros nunca hablamos sobre eso. Eso es mi situación, que durante mi infancia crecía con este silencio en todas las familias de Alemania, y por eso es la razón que cambié de la ciencia forestal al arte, al fin, y del arte, y el arte me trajo a este trabajo, esculturas abstractas. Al fin estoy trabajando con la memoria sobre el Holocausto, y ahora quiero liberarme de este peso, pero es muy difícil. Y también la situación, creo, aquí en Colombia hay también mucho silencio, y es muy difícil liberarse del peso de la historia, que aquí es todavía muy cerca. Y afuera hay una cinta con una inscripción que ciudadanos de la ciudad en diferentes workshops, talleres que hicimos los ciudadanos de la ciudad, encontraron un texto sobre la comunidad judía de Eberswalde y sobre el Holocausto, que no hay más una comunidad hasta ahora. Bueno, las primeras víctimas del Holocausto fueron las víctimas del programa T4 de eutanasia de los nazis. Empezó en 40 y fue el modelo del genocidio del Holocausto. Fueron los pacientes psiquiátricos, y los nazis asesinaron más que 200.000 pacientes en cámaras de gas,
y fueron las primeras víctimas, pero no tenían una lobby y ahora son las últimas que recibieron ahora en Berlín un memorial. Y fueron transportados en estos buses a las cámaras de gas y nosotros, Andreas Knitz y yo, reconstruimos en concreto en el escala 1:1 estos buses y un bus está bloqueando una puerta donde salieron en el tiempo de los nazis de una clínica estos buses y hay un segundo que cambia siempre, que tiene ya más que 6.000 kilómetros y más que 20 estaciones. Es un monumento que se mueve por toda la Alemania y aquí es la inscripción a donde nos llevan, una cita de... Sí, y también estuve enfrente de la Filarmonía en Berlín, pasó un año allá para marcar el sitio porque allá fue la Villa T4 donde los nazis administraron todo el genocidio de esta acción y se construye en este sitio la Filarmonía y ahora se tiene en el mismo lugar la música, la cultura de la humanidad y también al mismo lugar el crimen más de la corrupción, como se dice, de la civilización, la ruptura de la civilización. Sí. Bueno, y nosotros participamos en este concurso también, pero en Berlín hay una jerarquía de los monumentos. Lo más grande es el monumento del Holocausto al lado de la Puerta Brandenburgo, y entonces hay para los Roma en Sinti y un otro para los homosexuales y ahora para las víctimas de la eutanasia. Y nosotros no quisimos construir un nuevo monumento para sacar algunas 6 estelas para cada lugar de exterminación de esta acción T4, una estela y transportar esta estela a la Filarmonía y marcar la esquina de la villa allá de esta casa de administración de este genocidio con estas estelas. Pero claro, no fue posible porque no se puede tocar el monumento del Holocausto y tampoco la arquitectura de Sharon. Pero en este año son el aniversario 80 años del decreto de Hitler sobre entonces podemos realizar, por lo menos marcar una esquina dentro de la Filarmonía, la esquina de la sobreposición de los dos bases de los países, exactamente dentro del foyer de la Filarmonía y así toda la música está un poco dedicada también a estas víctimas.
aquí es las dos bases. Esta es la Philharmonie y allá, sí. Sí, esta es la esquina que marcamos ahora en julio, en agosto. Bueno, y otro trabajo en Berlín, pero fue solo para una noche, una instalación de luz encima la puerta Brandenburger Tor, una proyección de la entrada de Auschwitz a la puerta Brandenburgo. Significa que nunca los alemanes deberían olvidar cuando usar ahora, después de la reunificación, la puerta Brandenburgo como símbolo nacional que han construido otras puertas en el este y nosotros en esta noche había dos instalaciones, uno con un foto histórico, con una foto histórica y la otra con una foto contemporánea del souvenir shop de Auschwitz y la comunidad judía quería más la foto histórica y la escena del arte, la foto contemporánea. Bueno, y fue la consecuencia mi propuesta para el memorial, para el Holocaust Memorial, fue demoler o moler el centro, la puerta Brandenburgo y difundir los restos encima del terreno del monumento del Holocausto. Significa que el monumento de los perpetradores sería completamente diferente de los monumentos de las víctimas, de las naciones de las víctimas, y la pregunta, ¿deberían sacrificar los alemanes su símbolo nacional como un monumento para el Holocausto? Pero ¿qué sigue? Claro, todo el mundo me dijo, es imposible, no se puede, pero ¿qué significa destruir esta arquitectura en comparación con un genocidio, con asesinar 6 millones de personas? ¿Y qué significa que todos memoriales y monumentos que nosotros construimos no son equivalentes, siempre son equivocados todos estos monumentos? Lo único que nosotros como artistas también nunca podemos encontrar la historia en su verdad. Solo son fragmentos y nosotros podemos hacerlo, para mí, falso, pero más
o menos equivocado. Es lo único, pero nunca podemos expresar exactamente qué pasó en la historia. Sí. Pero funciona hasta ahora. Las guías del monumento explican que había un artista loco que quería quería demolir la Puerta Brandenburgo y también los buses que pasan. Por eso, como concepto, funciona y esto me gusta. Y aquí, junto con James Young, él fue el chairman de la jury para el monumento del Holocausto en Berlín, der Eisenman, este campo de estelas, pero ahora este campo tiene un problema muy grande porque las estelas no tienen fortalecimiento, ¿cómo se dice? Eisen, die haben nicht Bewährung. Ich habe das noch vorher nachgeguckt. Refuerzos. Reforzamiento. No, reforzamiento. Y por eso cada tienen aquí tienen rayas, ¿ya? Oder wie sagt man? Fisuras, y muchas estelas ya son muy peligrosas y tienen cintas de hierro. Un tercero ya tiene cintas de hierro, es un monumento que se destruye por sí mismo. Y este es un suicidio de un holocausto en el centro de Berlín. Es un problema muy grave que hasta ahora no publican. Pero en 1 o 2 años tienen que cerrar todo y construirlo de nuevo. Sí, me gusta mucho en este monumento. Hay un lugar que me gusta porque es aquí es éxito de emergencia. Salida. Perdón, éxito de salida, pero es subconsciencia en este tema. Sí. Bueno, es salida de emergencia y creo que cada grande monumento nacional tiene que tener una salida de emergencia. Esta es una fuente en Kassel donde vivo. Los nazis destruyeron la fuente para que el fundador fue una donación de un judío. Y por eso los nazis destruyeron la fuente y yo reconstruí en los 87, reconstruí pero en forma negativa. Ahora, sí, si se ve, el tiempo pasa. Este modelo es uno de estos modelos está en Yad Vashem, pero uno está en la alcaldía en la ciudad, en Kassel. Y desde
más que 30 años, desde 87, yo limpio también esta fuente, porque había un problema después de construirla. Los oficiales del Rathaus, alcaldía, no querían limpiarla porque este negativo no pertenecía al keller, al sótano del Rathaus de la alcaldía. Y por eso yo dije, entonces los primeros meses yo voy a hacerlo. Y de estos meses son más que 30 años ahora, pero la ciudad me paga. Y por eso no soy artista, soy también un clinador. ¿Cómo se dice? Limpiador. De la ciudad. Pero es muy interesante que se encuentra allá después de la reunificación. El alcalde Eichel dio también bananas y orangen, naranjas a los hermanos y hermanas que vinieron después de la caída del muro a Kassel, porque Kassel está solo 30 kilómetros de la frontera, era solo, y entonces ellos estaban allá y todas estas cáscaras cayeron dentro, y yo sacó toda esta basura de la reunificación abajo y hizo una instalación con los periódicos de este día, y fue una instalación bastante fuerte también. Bueno, aquí es el proceso. Y al fin solo es el negativo, y el monumento es el pasante que está como aquí también en pie allá encima de este hueco, de este negativo, pensando por qué donde estoy, por qué hay esta forma negativa, esta forma perdida. Y también la gente de Kassel no querían este monumento negativo, tanto dinero de impuestos, y se ve nada. Pero esta es la situación también. Había manifestaciones de los neonazis con la consecuencia que los neonazis me amenazaban y a mi familia más que un año, y después de publicar todas estas cartas, al fin me dieron una amnistía, y muy psicológicamente muy reflexionada, porque fue el día de la cumpleaños de Hitler, 20 de abril, y se siente entonces un poco dankbar, ¿wie heißt es? Agradecido, porque sí, fue una situación muy delicada para toda la familia, que son criminales, pero en este momento se sienta también algo positivo, porque la
y die Bedrohung hört auf. Se acabó la Se amenaza. acabó la amenaza, sí. Bueno, y aquí es en Nueva York, es la misma forma, pero gigantesca. Y ahora vamos a América Latina, a Buenos Aires, un trabajo de Marcelo Brodsky. Él ha visto en Berlín estos nombres de los campos de concentración y copiaba exactamente para Argentina, para los campos de la ESMA, y los diferentes campos en Argentina, pero creo que no funciona, no se puede instrumentalizar o cambiar o comparar las dos historias. Son diferentes. El genocidio de los alemanes fue una diferente historia que la dictadura militar y los desaparecidos en Argentina. Sí, otro ejemplo un poco en la exposición Testigo hay fotos como aquí, como esto también. Un grupo de estudiantes solo conservó los récords de un ataque de los militares en una casa en La Plata, y hay nada más que estas huellas con algunas fotos de las víctimas, de la familia que vivía en esta. Nada más, no se necesita más conservar las huellas, es muy fuerte, creo. Bueno, en Buenos Aires es el Club Atlético, y allá construyeron sobre este lugar una autopista diferente. En Berlín construyeron la Filarmonía, aquí la autopista, pero es un poco comparable. Y hay en Buenos Aires el Parque de la Memoria, y con muchas esculturas de artistas, pero para mí no funciona tanto este parque. Me gusta mucho más cuando los madres al principio del monumento empezaron a hacer estas instalaciones con las fotos de los desaparecidos, instalaciones temporáneas. Se conoce las fotos, manuelas. Sí. Y cuando yo regresé a mi familia, a Kassel, y mostré mis fotos, y mi familia me preguntó: ¿por qué has tomado esta foto de una prisión? Él dijo: no es una prisión, es la Parque de la Memoria, pero con una cerca con alambre que es vigilada en la misma forma que una prisión. Y Marcelo es amigo mío, a él no gustó mi crítica. Bueno, y yo dije: tienen estos
palos, postes o torres de luz. Lo único, mi propuesta era tomar una torre de luz en el agua, porque el río es la memoria, que en la noche la luz está focusando solo el río, ya tienen un monumento, no falta mucho, muchas esculturas. Pero al fin, ahora es un monumento muy grande, este parque, pero también es una mezcla del monumento en Washington, del Vietnam, un poco de zigzag de Liebeskind en Berlín, tiene de todo, de los grandes monumentos, y es gigante, y también un monumento nacional. Pero me gustan más otros contramonumentos, por eso pregunté a estudiantes y amigos en Buenos Aires cómo yo va a traer, intento instalar en nuestro taller mañana lo mismo, que la gente trae objetos que tienen que ver para ellos con en este caso con la dictadura militar, y entonces nos reunimos y hablamos, cada uno contó su historia y su relación del objeto, y todos los objetos tienen etiquetas que dicen la relación, y había objetos de toda la vida cotidiana, libros, discos, instrumentos de música, de toda la vida. Y, en este tiempo fue el campeonato mundial de fútbol, también entradas de este campeonato, busto de Videla, de Perón. Sí, aber también una foto de una boda, y yo pregunté a esta amiga, ¿por qué trajiste esta foto de boda? Yo me cansé en este tiempo, me dijo, y yo estuve en un nube de felicidad y no fue interesado en la situación política. Esto pasó sin impacto para mí, y por eso traigo esta foto de la boda. Pero entonces uno vino con una arma plástica. Había una discusión muy fuerte en este grupo, porque la mayoría dijo, cuando aparece aquí una arma, entonces yo voy a retirar mi objeto. Y no, en esta colección no quiero una arma. Y discutimos mucho, pero fue un conflicto con arma. Armas eran objetos del conflicto, y por eso después de una discusión muy intensa quedó la arma en la colección también. Y presentamos en diferentes sitios aquí en la Biblioteca Nacional como un souvenir shop del museo estos objetos. La gente entraron muy curioso si se podría comprar souvenirs, y se dieron cuenta entonces por las etiquetas y de los objetos muy distintos del conflicto. Sí. Y esta colección está ahora en Siegen
todavía fue en el Museo de la Memoria en Rosario, en La Plata, en Uruguay, y ahora siguen con la colección en la ESMA en Buenos Aires, pero nadie se recuerda que yo empezó como catalizador este proceso. Y me gusta mucho porque esta historia no es la mía, y me preguntaron qué objeto tú vas a participar con cuál objeto. Y yo traje una caja vacía con una inscripción: esta historia no es la mía, por eso participo con una caja vacía. Es decir, un otro taller en una favela de Santiago, de Chile, y una profesora, Schimferten, de Berlín, una socióloga, inició este taller, pero para mí fue una experiencia muy intensa y muy dura, porque estas mujeres de la favela, del barrio, reaccionaron completamente diferente. Cuando empezaron a hablar, no pudieron hablar, empezaron a llorar por el objeto. Con el objeto en la mano fue imposible para hablar, y nunca he visto tantas lágrimas, he oído tantas historias después del llamar. Empezaron a contar sus historias de abuso, de alcoholismo, de violencia, y fue un taller muy intenso, pero yo entendí también que estas mujeres y los objetos también fueron diferentes, pero ellas no fueron interesadas en la política, en el sistema, en la dictadura o democracia. Lo único que ellas querían, que sus niños no deberían sufrir lo mismo que ellas sufrieron, y las familias. Y la profesora de Berlín quería siempre infiltrar un poco izquierda, ideas de izquierda, pero no funcionaba. No funcionaba. Y es un poco como tú, Doris, tu taller, he visto en el vídeo con las mujeres. Aquí y este es ahora son solamente algunas obras, o 2 o 3 obras. Brasilia es muy contemporáneo, muy actual. Hiatus, una exposición que hicimos en la Pinacoteca el año pasado, un poco algunos meses antes de las elecciones, con Bolsonaro. Hiatus, en el edificio de DOPS, de la policía secreta, que torturaba en estas salas, que ahora son salas de un museo. También es un poco como en Berlín con la Filarmonía,
la pregunta es, ¿se puede hacer si se puede hacer de una sala de tortura una sala de un museo de arte? Si funciona, yo no sé. Algunas fotos de esta exposición. Un teléfono que usaron no para llamar, pero para torturar con la electricidad que produce. Sí, y este es el trabajo de Andreas Knitz, mi amigo, en un acuario grande. Los visitantes de la inauguración echaron todo el relato de la Comisión de Verdad en este acuario, y con el tiempo de la exposición había una solución, y esta solución transportamos por un tubo a la ciudad afuera, gotando gota por gota a la ciudad, como una infusión. Fue algunos meses antes Bolsonaro, y hoy mi mujer me dijo que ha declarado el día del golpe como día de memoria en Brasil. ¿Qué impacto tenemos nosotros como artistas trabajando 30 años como yo sobre memoria y arte, cuando tan rápido cambian las situaciones? Sí, ahora estamos en Lituania, allá con el dinero alemán, con el dinero alemán, restituyeron o repararon un cementerio de la Primera Guerra, y se ve a la memoria a los soldados rusos, y 5 metros al lado hay la misma piedra, den deutschen Helden, a los héroes alemanes. Las víctimas, las propias víctimas, siempre son los héroes, y las otras son los soldados o daños colaterales. Y hay que cambiar que se piensa también a los otros, y hay un equilibrio. Y creo que es en Colombia aquí la situación también. Y me gusta porque me gusta siempre cuando al principio de un concurso hay coloquio con todas las artistas y arquitectos, y entonces todos estos artistas y arquitectos están en el lugar con caras pensando qué puedo hacer yo, qué idea tengo, y este es un momento muy productivo, y creo que a veces es muy bueno también para el sitio aquí, que se reúnen las artistas aquí, como tú quieres, y piensan y developan ideas, pero quizás sin realizarlo,
y 10 años, 20 años después viene una nueva generación y se documenta solo las ideas y piensa de nuevo sobre la historia, sobre el lugar. Eso me gustaría mucho. Este es en Frankfurt wie heißt es, Europäische Zentralbank, Banco Central Europeo, porque fue también el lugar donde deportaba la comunidad judía de Frankfurt. Sí, aquí la ESMA, espacio para la memoria, seguridad me gusta mucho, espacio para la memoria, pero porque el espacio de la memoria es el ser humano, claro, pero nunca hay seguridad en la memoria. Lo único que podemos pescar de la memoria son fragmentos, pedazos. Pero la memoria es aquí, el río Plata es el río que el fluente del río lleva siempre la memoria y nosotros somos todo parte de esta memoria. Gracias.